Es muy alto, alto y bajo. ¿Ya? Esa es la de Grace o Steam. Las dos escalas te permiten hacer esto: dividirlo en Grace, perdón, en muy alto, en alto o en bajo. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Si tu paciente tiene un STEMI, pero es de riesgo muy alto, pues le vas a hacer una ICP dentro de un periodo máximo de 2 horas. Lo mismo, básicamente, que en el síndrome coronario agudo con el STEMI. Si tu paciente es de riesgo alto, le vas a hacer igual una ICP, pero tienes hasta 24 horas para poder hacerlo. ¿Sí? O sea, tienes más tiempito. Y en la de riesgo bajo, pues no necesariamente le vas a hacer una ICP, sino que vas a consultar con el cardiólogo para estudios adicionales. Lo más seguro es que igual termine en ICP, casi seguro, pero bueno, tienes que hacer estudios adicionales como por ejemplo una prueba de esfuerzo, un ecocardiograma de estrés, una angiografía coronaria, una angiografía coronaria, es muy relativo. Entonces, primer punto importante con el paciente no STEMI. No todos los pacientes no STEMI se tratan igual, sino que primero estratificamos el riesgo que tienen. Todo aquel paciente que tenga un riesgo muy alto, ICP en 2 horas. Aquel paciente que tenga un riesgo alto, ICP en menos de 24 horas. Y si el riesgo es bajo, pues no es que le vas a dar el alta, sino que le vas a hacer estudios adicionales para determinar cuál sería la mejor conducta en este paciente. ¿Y cómo hacemos el tratamiento? ¿Qué diferencias tiene el tratamiento del no STEMI versus el STEMI? Varias diferencias importantes, pero sobre todo la más importante de todas es que en el no STEMI está prohibido hacer fibrinólisis. La fibrinólisis solamente está diseñada o aprobada para STEMI, en el cual no vas a poder hacer una ICP en los primeros 120 minutos. Si tu paciente tiene un no STEMI, así esté inestable hemodinámicamente, no está recomendada la fibrinólisis. Entonces, no alteplasa o tenecteplasa para no STEMI. Y la segunda diferencia importante del STEMI con el no STEMI. En el STEMI doble antiagregábamos, si le dábamos aspirina y le dábamos clopidogrel, o paracetamol. Aquí no vamos a hacer eso, aquí le vamos a dar un solo antiagregante, que generalmente es la aspirina. ¿Le tengo que dar noxaparina? Sí. ¿Le tengo que dar nitroglicerina? Sí. ¿Le voy a dar un betabloqueante? También. Después del ICP, ¿le voy a dar el mismo tratamiento? El mismo tratamiento. Pero estas son las dos diferencias fundamentales. Si es que tiene un no STEMI, no puedes hacer fibrinólisis, así estés en el COCA y tengas que mandarle al paciente aquí. Y no le antiagregues doble. Le vas a dar un solo antiagregante y el otro antiagregante le van a dar en la sala de cateterismo cuando ya hayan identificado cuál es la arteria comprometida, en este caso para no hacer. ¿Ya? Mensaje importantísimo y pregunta trampa en todos los exámenes. Paciente con no STEMI y inestabilidad hemodinámica. ¿Qué es lo que vas a hacer con este paciente? Lo tratas como si fuera un STEMI. Automáticamente se transforma en un STEMI, así el paciente claramente tenga un STEMI. Sin el hecho de que tenga inestabilidad hemodinámica, nos obliga a tratarlo como un STEMI. Entonces es una pregunta trampa típica de todos los exámenes. Te ponen el típico paciente, te ponen el electro, que es un no STEMI, y te ponen cuál es la conducta. Claro, entonces tu idea es: voy a estratificarle, le voy a hacer un grade, un DIMI para ver qué tengo que hacer. No, si está inestable hemodinámicamente, ICP inmediato. ¿Ya? Otra cosa que van a leer ustedes en las guías y que seguramente les pueda traer un poquito de confusión, van a encontrarse con que hay tipos de infartos. Si uno dice, a ver, tipos de infarto, STEMI, no STEMI. No, esos son los tipos clínicos de infarto. Pero hay tipos fisiopatológicos de infarto que son distintos. De hecho, eso está en la guía de la definición universal de infarto. Entonces, técnicamente hablando, tenemos 5 tipos de infarto. Todo lo que vimos ahorita en realidad es un infarto de tipo 1. Entonces, ¿qué caracteriza el infarto de tipo 1? Que el sustrato fisiopatológico es la ruptura de la placa. Entonces, ¿qué pasó? Lo que ya vimos ahorita: se rompió la placa, se formó un coágulo, se adherieron las plaquetas, se tapó la arteria y el paciente se infartó. Pero no es el único tipo de infarto.
vamos a tener también el infarto tipo 2. ¿Qué caracteriza el infarto tipo 2? La presencia de un mismatch entre aporte de oxígeno versus consumo de oxígeno con arterias limpias. Es decir, la arteria está limpiecita, no hay placa rota, no hay coágulo, no hay fibrina, sino que simplemente el corazón no está recibiendo suficiente oxígeno como para poder seguir funcionando comúnmente. Un ejemplo de esto: ¿en qué paciente esperarían ustedes que tengan un infarto de tipo 2? En las personas que ya tuvieron un infarto. No, eso es un infarto de tipo 4 a 5, ya vamos a ver. ¿Bien? Obesidad. Muy raro que un obeso se infarte por eso. O sea, se puede infartar, pero sería un infarto tipo 1. ¿Eh? ¿Eh? No. En altura, taquicardia. No. En deportistas. Casi, pero en deportistas, ¿con qué condición? No. Sí, que les falta el oxígeno. O sea, Con suplementos. en pacientes con anemia severa. Sí. Por ejemplo, un paciente con shock hemorrágico se puede infartar. Sí, cuando la anemia baja tanto la hemoglobina que ya no hay suficientes glóbulos rojos para llevar el oxígeno. Y yo tengo una pregunta. Yo tengo un paciente con shock séptico. ¿Le puedo dar, o sea, se puede morir aparte de shock por un infarto? En ese caso no se considera un infarto del miocardio como tal. Sí puede haber lesión miocárdica, pero ahí la lesión es causada por los mismos mediadores inflamatorios del shock. Entonces se llama cardiopatía del shock. Pero no se trata como un infarto porque en realidad no es un infarto. Pero el que sí se puede infartar es el que tiene shock hemorrágico. Ese sí se puede. Y el paciente con sepsis que no entra shock. ¿Cómo? O sea, te refiero a ver, un paciente que solo tenga sepsis, ¿Ya? no shock séptico. Si no solo sepsis, podría infartarse como un infarto tipo 2. No necesariamente, porque ahí, claro, la concentración de hemoglobina en el shock séptico se mantiene estable. Entonces, si bien es cierto, baja el gasto cardíaco, pero la capacidad de transporte de oxígeno de la hemoglobina sigue siendo buena. En el shock hemorrágico pasan las dos cosas: que pierdes la capacidad para transportar y pierdes la hemoglobina para llevarlos. Entonces, por eso es que el shock hemorrágico se puede infartar como fase final. O algo también puede pasar en un paciente joven, por ejemplo. Llega un paciente deportista, como dice su compañero, joven, 20 y tantos años, con un infarto del miocardio, con elevación del ST. Qué raro, el sistema va al gym y está super fit. ¿Qué pasó? Pues probablemente consumió algunas sustancias incluidas dentro de ellas la cocaína, por ejemplo, que incrementa el consumo de oxígeno del corazón y que genera vasoespasmo de las coronas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La coca que hizo disminuyó el flujo sanguíneo a la vez que aumentaba el consumo de oxígeno del miocardio. Por lo tanto, desbalance aporte y consumo, y se infartó este pana de 30 años o menos de 30 años por hacer ejercicio con efectos de cocaína. Entonces siempre tengan eso en mente: paciente joven que se infarte, seguro que es porque consumió alguna cosa rara que le generó un vasoespasmo. Miren la nariz, revisen en los brazos. Entonces aquí no hay placa, solo hay desbalance entre aporte y consumo. Ejemplo, anemia o infarto en paciente joven con uso de cocaína. ¿Qué tratamiento hacemos para esto? No ICP, porque la arteria está limpia, sino es simplemente el tratamiento de soporte y corregir el tema del oxígeno. Si es que es por una anemia, pues transfundirle. Si es que es por cocaína, pues esperar que la cocaína deje de sus efectos y darle beta bloqueantes, por ejemplo. Entonces sería la alternativa. Pero aquí no hay CP porque no hay placa que se vea. ¿Cuál es el infarto de tipo 3? Este es un infarto que se caracteriza por muerte súbita cardíaca. Si el paciente ya llegó muerto al hospital, del otro que le hicimos la autopsia, ha estado infartado. Es un infarto de tipo 3, con muerte súbita cardíaca. Y aquí vienen los que decía su compañero, el infarto tipo 4, que es aquel infarto que aparece en un paciente que ya se había infartado, al que le colocaron stents. Entonces, el tipo 4 es un infarto con reestenosis del stent. Antes de esto era mucho más frecuente, porque los primeros stents que se empezaron a utilizar eran simplemente este tubito de alambres. Y claro, eso era inducía mucho la agregación plaquetaria. Sin embargo, estos nuevos stents, que llamamos stents medicados, ya están recubiertos por una capa como de un anticoagulante, justamente que evita que las plaquetas se peguen en él.
Entonces ya es menos frecuente la restenosis del stent por un nuevo coágulo, pero puede seguir pasando. Y si el paciente se infarta por eso, eso es un infarto de tipo 4 o por una restenosis del stent. Y por último tenemos los infartos de tipo 5, que son aquellos en los que hay reestenosis pero o estenosis del bypass coronario. ¿Qué es esto de bypass coronario? Pues esto es una técnica, la famosa cirugía de corazón abierto, que hace mucho tiempo se hacía mucho más que ahora. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes ahí un coágulo grandote en la arteria descendente anterior, por ejemplo, y lo que hacías es, tomabas un pedacito de la safena y hacías un paso lateral entre la zona tapada y la zona limpia. Es decir, la sangre empezaba a fluir por ese pedacito de safena que pusiste y llegaba de esta manera al corazón. Se saltaba, es algo como un bypass de la carretera. Paso lateral, ¿qué hace el paso lateral? Evita que entres a la ciudad para que no te comas el atasco del tráfico y te das la vuelta por una ruta. Lo mismo hacía la estenosis en el bypass. ¿Qué pasa si ese bypass se tapa? Un infarto de tipo 5. Ya, entonces hasta ahí, ¿qué hacemos? Nada más. ¿Ya? ¿Preguntas, dudas, inquietudes, comentarios? ¿Interrogantes, nada? ¿Clarísimo? Digamos. Vamos al siguiente tema. Ahora vamos hablando de pericarditis. Entonces, facilito, ¿qué es la pericarditis? La inflamación del pericardio. No hay más. Aquí lo importante empieza sobre todo en la clasificación. Tenemos 4 tipos distintos de pericarditis, que en realidad deberían ser 2, pero bueno, le hicieron 4, que es la pericarditis aguda, que es aquel proceso patológico inflamatorio del pericardio que dura entre 4 y 6 semanas. Entonces es una pericarditis aguda, que dura menos de 4 o 6 semanas. Y tenemos por otro lado la pericarditis crónica, que es aquel proceso inflamatorio del pericardio que dura más de 3 meses, es decir, más de 12 semanas. ¿Ya? Tengo una pericarditis incesante, que es aquella pericarditis que dura más de 6 semanas, pero menos de 3 meses, lo que vendría a ser una pericarditis subaguda. Está justo entre la aguda y la crónica. Y tengo una pericarditis que se llama recidivante o recurrente, que es aquella pericarditis en la que el paciente tuvo pericarditis, los síntomas se le fueron por un intervalo de 4 o 6 semanas y le volvió a dar pericarditis. Entonces se llama pericarditis recidivante o recurrente. Entonces son los 4 tipos de pericarditis, claro. Sí, la pericarditis aguda, una duración menor a 4 o 6 semanas, crónica más de 3 meses, incesante que duró más de 6 semanas pero menos de 3 meses, y la recurrente o recidivante que es la que desapareció y después de un periodo de 4 o 6 semanas volvió a aparecer. Entonces tenemos esos 4 tipos claves de pericarditis. Pero vamos ahora a la parte que tal vez es un poquito más tricky. ¿Cómo hacer el diagnóstico de una pericarditis? Porque los síntomas de pericarditis no siempre son tan claros y sobre todo tan agudos como las de un síndrome coronario. Entonces aquí tenemos que hay criterios para el diagnóstico de pericarditis y para yo poder diagnosticar pericarditis mi paciente tiene que cumplir al menos 2 de los siguientes 4 criterios clínicos e imagenológicos. Primer criterio de pericarditis, dolor pericárdico típico. Ustedes van a decir, ¿cuál es el dolor pericárdico típico? El que ya veíamos del síndrome pericárdico en la clase anterior. Es ese dolor localizado a nivel precordial, centro torácico, que puede ser de carácter opresivo, pero lo más importante que era un pulso insidioso, es decir, iba empezando como que poquito a poquito, iba aumentando la intensidad con el paso de los días. ¿Qué característica importante tenía el dolor pericárdico? Que mejoraba cuando el paciente se sentaba o se inclinaba hacia adelante, es decir, se modifica con la posición. Así como en la pancreatitis le duele al paciente cuando se acuesta recto y mejora cuando se sienta,
En la pericarditis al paciente también le duele cuando se acuesta recto y mejora cuando se sienta inclinado hacia adelante. ¿Y qué otra característica es importante del dolor pericárdico? Que aumenta con la inspiración profunda. Esto le dice al paciente, respira hondo. De lo que está llegando el tórax, ¡pah! Un dolor aquí en el centro del pecho. Es un dolor típico de la pericarditis. ¿No? Aumenta con la inspiración profunda. Y una última cosita que también era importante, no está vinculado con los esfuerzos. Es decir, ni empezó por un esfuerzo físico, ni mejora con el reposo. No tiene nada que ver con los esfuerzos. En cambio, el dolor de un síndrome coronario agudo, ustedes bien saben que el dolor aparece después de un evento que ya sea de origen físico, una carrera, subir escaleras, etcétera, hacer jardín, o después de un evento estresante. En cambio, el dolor pericárdico no tiene nada que ver con los esfuerzos físicos ni con eso. No es el dolor característico. Y una cosita importante, chicos, también para que no se les dificulte el diagnóstico. El paciente con pericarditis generalmente es un paciente joven, ¿sí? O un paciente que tuvo una infección vírica respiratoria y después tiene dolor. En cambio, el dolor del síndrome coronario es un paciente medio estereotipado. El típico paciente gordito, hombre, mayor, fumador, diabético, hipertenso. Sí, entonces, si viene un paciente de 20 años sin antecedentes de riesgo con dolor de pecho, yo primero pienso en pericarditis antes que pensar en un síndrome coronario agudo. Entonces, si viene un paciente de 80 años, gordito, fumando, con dolor de pecho, voy a pensar primero en un síndrome coronario antes que en una pericarditis. Entonces, esto es un punto. Uno. Entonces, el paciente tiene el dolor pericárdico típico, tiene recién un punto y necesitamos un punto extra para diagnosticar el pericarditis. ¿Cuál es la segunda regla clínica para el diagnóstico? Que el paciente tenga un frote o roce pericárdico. El problema es que esto es audible en menos de una tercera parte de los pacientes y aparte sí requiere un oído bastante entrenado. Entonces no siempre lo vas a poder identificar o puede ser que el paciente ya no tenga el frote porque ya tiene líquido entre las hojas pleurales. Y si el paciente ya tiene derrame pleural, pericárdico, ya no le vas a escuchar el frote. Tercero, que el paciente tenga los hallazgos característicos en el electrocardiograma. Y cuarto, que un estudio de imagen te permita observar el pericardio engrosado o derrame pericárdico. Entonces todos van en un punto, uno y uno. Si el paciente tiene 2 de los 4, ya tiene pericarditis. Entonces van a decir, entonces, ¿cuáles son los hallazgos característicos del EKG? A eso vamos. El problema del EKG es que en la pericarditis el EKG puede cursar en 4 diferentes fases. En la primera fase vamos a encontrar alteraciones en el segmento PR, que principalmente son supra-PR o infra-PR en ADR. Es decir, PR es el que se sube. Pero el problema es que también vamos a tener alteración del segmento ST. Y aquí viene el problema. Ustedes van a decir, profe, pero en pericarditis hay ascenso del ST, ¿cierto? Sí. ¿Pero el síndrome coronario agudo también hay elevación del ST? Sí. Pero justamente por eso habíamos hecho énfasis en las reglas para catalogar que esta elevación del ST es compatible con un infarto. Entonces, ¿qué características va a tener ese ST elevado? Que no va a estar presente en 2 elevaciones contiguas, sino más bien es difuso. Sí. Entonces, como les decía antes, el ST está elevado en D1, en B3 y en ABL. No tiene sentido, por lo tanto no ha de ser un síndrome coronario, sino ha de ser una pericarditis. ¿Y qué otra característica tiene? Que la morfología del ST no es convexa, como en jorobita, como en el caso del infarto, sino que es cóncava. Entonces la elevación del ST es cóncava. Entonces, aquí está el detalle, en esta curvita. Entonces, en un caso, la curvita, como ustedes ven, es
convexa, y en el otro caso esta curvita va a ser cóncava. Entonces, si ustedes ven la curvita cóncava, esto es una pericarditis. Si ven la curvita convexa, tienen el síndrome coronal. ¿Cuál es la segunda etapa? La normalización del EKG. Entonces, yo puedo tener una pericarditis con EKG normal. De ahí viene una tercera fase, que es la inversión de las ondas T. Y una cuarta fase que vuelve el EKG a estar normal otra vez. ¿Ya? Entonces, por eso es que el paciente requiere 2 de los 4 criterios, porque puede que el frote pericárdico no lo escuches, o puede que los cambios en el electrocardiograma justo lo hayas tomado cuando estaba en esta fase, en las fases pares, en la 2 y en la 4, en la que el electro está normal. Entonces tienes el dolor típico, no escuchas frote, el electro está normal, y hiciste un ecocardio y viste que el electro estaba engrosado, tienes diagnóstico de pericarditis. Normal, y en el cuarto se le dice normal. ¿Cuál? Sí, normal. En el cuarto también dice normal. O sea, el segmento PR Está súper desnivelado. Está por encima de la línea isoeléctrica. y el ST abajo. El ST puede estar o bajo o alto, pero siempre es difuso. No cumple los criterios de elevación del ST de infarto. ¿Ya? Entonces, hasta ahí estamos, ¿cierto? Ya, fácil, está mucho más fácil. Etiología, o cuáles son las principales causas de pericarditis. Pues las vamos a dividir en 2 grandes grupos: etiología infecciosa y en etiología no infecciosa. Entonces, dentro de la patología infecciosa, por mucha distancia, muchísima distancia, las principales causas son virales. La gran mayoría, sobre todo en pacientes jóvenes, son pericarditis de origen viral. ¿Qué virus? Pues casi cualquier virus, pero aquí suelen destacar los virus como el Coxsackie virus, suele destacar la influenza, por ejemplo, y no nos olvidemos del COVID. El COVID puede causar pericarditis. Pero casi cualquier virus puede estar aquí causando pericarditis. Hay casos en los que puede ser causado también por bacterias, pero siempre que ustedes tengan una pericarditis bacteriana, tienen que pensar en un único responsable: Mycobacterium tuberculosis. Y en nuestro entorno, como ustedes ya saben, eso es muy común. Entonces siempre piensen en Mycobacterium tuberculosis. Y si el paciente tiene VIH, sobre todo, o es un paciente inmunosuprimido, pueden pensar que pueden ser hongos, sobre todo el histoplasma. Pero si ustedes dicen la pericarditis es viral, 9 de cada 10 veces le van a hacer. Es viral. Dentro de las causas no infecciosas, ¿qué tenemos? Y esta es otra pregunta trampa de los exámenes. Pericarditis post-infarto. Entonces, ¿cómo te plantean habitualmente esta pregunta en el examen? Un paciente con un síndrome coronario agudo que acude a la emergencia, o sea, tuvo un síndrome coronario agudo la semana pasada, le hicieron un ICP, le dieron de alta y ahora acude a la emergencia con dolor de pecho, con alteraciones difusas del segmento ST y troponinas normales. Y siempre te ponen por ahí una pista en el diagnóstico, un frote pericárdico o por ahí una onda del electrocardiograma para que pienses en pericarditis. Entonces no es tan infrecuente que los pacientes postinfartados, sobre todo cuando son infartos de la cara anterior, es decir, del segmento anterior, se acompañen de pericarditis en el postinfarto. Otro postraumático. Si el paciente tuvo un accidente de tránsito y se chocó con todo su peso sobre el volante, aparentemente no se rompió nada, pero unos días después sigue con dolor, le empiezas a escuchar un frote y le haces un ecocardio y ves que el pericardio está engrosado, pericarditis. Y no nos olvidemos por último de las enfermedades reumatológicas como causantes de pericarditis.
Los 5 de cuántos. Sí deben haber escuchado las poliserositis. ¿Qué significa esto? Que todas las membranas serosas se inflaman, pleuras, pericardio. ¿En qué enfermedades aparecen estas poliserositis? Lupus, AR, Sjögren, entre otras. ¿Ya? Entonces, sobre todo, si tu paciente es mujer, joven, con síntomas osteomusculares añadidos y tiene pericarditis, piensa en reumatología. O tiene lupus o tiene artritis. Poliartritis o poliserositis. No, poliserositis creo que sería por eso. Poliserositis es cuando se inflaman las membranas serosas, pleura, pericardio, peritoneo. Entonces acuérdense, mujer, joven, con pericarditis, búsquenle causas autoinmunes, aunque su sentido común les diga esto es un virus. Y sobre todo si la paciente tiene dolor de las articulaciones, tiene el típico de determinada mucosa, tiene síntomas digestivos, sequedad de las mucosas, úlceras bucales o genitales, búsquenle siempre enfermedades autoinmunes. ¿Ya? Y ahora sí viene lo más importante. Ya tengo hecho el diagnóstico, más o menos ya sospecho cuál es la causa, cuál es el tratamiento. Como 8 o 9 de cada 10 pericarditis son de origen viral, ya saben que el tratamiento en este caso es netamente de soporte y sintomático. ¿Cuál es la primera línea de tratamiento? Los AINES. Profe, ¿le puedo dar paracetamol? No, porque recuerda que el paracetamol no tiene efectos antiinflamatorios. Solamente los AINES tienen. ¿Cuál? Pues la guía te dice que le des aspirina, no sé qué, no sé cuánto, pero en nuestro entorno ibuprofeno le interesa. Pero aquí vamos a poner una pequeña noticia. La dosis mínima del ibuprofeno son 600 miligramos cada 8 horas. ¿Ya? No te sirve darle de 200, no te sirve darle de 400, tienes que darle de por lo menos 600 o 800 miligramos cada 8 horas. ¿Qué otra alternativa tienes al ibuprofeno? El naproxeno. ¿Qué le vamos a dar? 550 miligramos cada 12 horas. Esto combinado con la segunda opción que es colchicina. Los dos, no el uno del otro, los dos. Dosis de la colchicina. Depende del peso. Si es menos de 70 kilos, le vamos a dar 0,5 miligramos una vez al día. Y si el paciente pesa más de 70 kilos, le vamos a dar los mismos 0,5, pero 2 veces al día. Y aquí viene la pregunta importante número 1. ¿Por cuánto tiempo la colchicina? 3 meses, mínimo. ¿Ya? Y la otra pregunta importante, ¿por cuánto tiempo los AINES? Por menos de 5 días. La lógica nos diría una semana, 5 días, 3 días, pero la respuesta es hasta que al paciente no le duela y la PCR esté normal. Es decir, la duración del tratamiento con AINES es PCR guiado. Es decir, cuando la PCR esté en rango normal, ahí recién quitas los AINES. Yo sé que van a decir, profe, pero ¿le va a dar úlcera? Sí. Por lo tanto, si vas a usar AINES de forma prolongada, recuerda darle un inhibidor de la UAR. Y seguro que la doctora Karen está queriendo preguntar ¿qué pasa si mi paciente que tiene pericarditis es alérgico a los AINES? ¿Le puedo dar paracetamol o tramadol? No, ahí le vas a dar corticoides. Solo ahí le vas a dar corticoides. Los corticoides nunca son primera línea de tratamiento. Nunca. Entonces, ¿qué le vamos a dar de corticoide? Prednisona entre 0,2 y 0,5 miligramos por kilogramo de peso. Eso es para la inflamación principal. Porque como no le puedes dar AINES, le tienes que dar algo que desinflame el pericardio y ese algo es el corticoide.
Profe, el paciente ya está con AINES y colchicina, pero sigue con dolor y no le baja la inflamación. ¿Qué hago? Le das AINES más colchicina más corticoides. O sea, le das las tres. ¿Hasta cuándo los corticoides? Igual, hasta que la PCR esté normal y el descenso tiene que ser lento y progresivo, porque si me lo vas a dar en tiempo prolongado, ya suprimiste el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenales. Y profe, ¿y cuándo hago drenaje pericárdico? Si el drenaje pericárdico únicamente lo haces cuando ves signos de taponamiento cardíaco o cuando necesitas tomar una muestra de líquido para ver que no hay tuberculosis. Entonces sacas la muestrita de líquido, ¿qué harías? Un ADA y un citoquímico de bacteriológico. Y si quieren le pides un Nielsen, un bar y todo lo demás. En nuestro medio, acuérdense que es muy frecuente la tuberculosis y por lo tanto siempre la pericarditis por tuberculosis tiene que estar en el. O sea, hacemos el drenaje pericárdico solo si sospechamos de tuberculosis. Sí, por ejemplo, le das tratamiento y el paciente sigue sin mejorar y ya le diste de todo. Así te toca tomarle una biopsia del pericardio o extraer el líquido para hacer un citoquímico. Porque incluso el cáncer te puede dar pericarditis. ¿Sí? Por ejemplo, cuando es un mesotelioma o un cáncer de pulmón. ¿Sí? Entonces, si el paciente no mejora, pues ya haces una pericardiocentesis para sacar los dos. De pericarditis, dudas de la facilita. O sea, sí, cualquiera es más fácil que sea que híjole. Claro, o sea, la PCR es como que el control que tú vas haciendo seriado y ya cuando la PCR está normal y al paciente no le duele, pues ya no hay. Pero la colchicina siempre 3 meses. Y ahora vamos a darle un rápido vistazo, así rapidísimo, a la miocarditis. Claro. En caso de que yo necesite hacer un examen para la pericarditis, ¿le puedo hacer una función renal? Un examen de función renal. Para pasar los años, en caso de que no se funcione la... O sea, sí, le puedes hacer un control de creatinina para valorar si los AINES están generando lesión renal o no. Pero, ¿qué te recomiendan las guías respecto a esto? Que le indiques al paciente que la mejor forma de proteger sus riñones es que tome un montón de líquidos. Si el paciente va a estar con AINES, tiene que estar tomando líquidos generosamente para proteger el riñón. El problema es que si tú ya empiezas a tener falla renal, no deberías ajustar los AINES, deberías retirarlos y empezar corticoides. Sí, porque el problema es que si tú le bajas la dosis a la AINE, por ejemplo, le das menos ibuprofeno, deja de ser efectivo y no limitas al 100% el efecto adverso. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Retirar la AINE y empezar con corticoides. Sería la es una muy buena pregunta. Y ahora vamos a la miocarditis. Claro, como ustedes sabrán, también puede haber miopericarditis. Pero bueno, vamos a verlas como enfermedades separadas. Miocarditis, etiología viral. La miocarditis es viral hasta que no pruebes lo contrario. ¿Cuáles son los virus? Coxsackie, parvovirus B19, influenza, COVID e incluso se han reportado casos de miocarditis por HIV. Entonces, si tu paciente tiene una miocarditis viral, tienes que dentro del protocolo pedirle una prueba de ella. Pero también hay dos tipos de pericarditis que tenemos que recordar: la pericarditis de células gigantes, la miocarditis de células gigantes y la miocarditis eosinofílica, que es una forma infiltrativa del miocardio. Así como hay esofagitis eosinofílica, colitis eosinofílica, tenemos miocarditis eosinofílica. Entonces vamos a ver. Primera causa viral, y no nos olvidemos de células gigantes. O de eosinofílica. Y acuérdense que estamos en Ecuador, por lo tanto puede ser una miocarditis por Chagas. ¿No? Chagas también podría causar una miocarditis, sobre todo la forma aguda de Chagas.
Piensen, sobre todo si es que el paciente vive hacia el norte del país, piensen en Chagas porque es una zona donde hay mucho de este bichito que pica y que transmite Chagas. ¿Cuál es la presentación clínica clásica de la miocarditis? No hay una presentación clínica clásica y de hecho la miocarditis se le llama la gran simuladora, porque puede manifestarse de diversas formas, pero las formas más comunes son con el dolor torácico. Por eso está dentro de este tema. ¿Qué características tendría el dolor torácico? Un dolor entre pericarditis y síndrome coronario. Tiene esas características mixtas. Y la forma más común, de hecho, en la que se presenta es a través de disnea, como falla cardíaca aguda. Se presenta como una insuficiencia cardíaca. Por eso lo vamos a volver a ver en la semana 9. Entonces, ¿cuáles serían los síntomas de insuficiencia cardíaca aguda? Edema de pulmón, hinchazón de las piernas, irritación yugular, ascitis, etc. ¿De qué otra forma se puede manifestar la miocarditis? Con arritmias ventriculares. Entonces llega el paciente a la emergencia porque tuvo un episodio de fibrilación ventricular reanimado, paciente joven con fibrilación ventricular. ¿Por qué hizo AFB? Por una miocarditis. E incluso algunos pacientes desafortunadamente pueden manifestarse como un síndrome de muerte súbita cardíaca. El paciente se murió y en la autopsia nos dimos cuenta de que estaba inflamado su miocardio. Muerte súbita cardíaca. Entonces acuérdense de esta sobre todo, chicos. Esta es la forma más importante en la que se manifiesta la miocarditis. Está en el top 1 de las principales causas de insuficiencia cardíaca aguda en pacientes jóvenes. Porque esta también es una enfermedad que afecta a personas jóvenes más que a personas mayores. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de miocarditis? Dígamelo. Sí, se manifestaría como shock cardíaco en el contexto de insuficiencia cardíaca aguda. Sí, si el paciente llega en shock cardíaco, nadie sabe por qué. Le haces una imagen del corazón y hay una contractilidad global alterada. Entonces, ¿cómo vas a diagnosticar? Primero, porque las tromboninas van a estar elevadas. Hay lesión miocardial. Si el paciente con pericarditis tiene tromboninas altas, ya no es una pericarditis sola, ya es una miopericarditis. Al igual que el síndrome coronario agudo, la miocarditis también cursa con lesión miocárdica. Una pregunta que hicieron, por ejemplo, sus otros compañeros. ¿Hay algún punto de corte de la troponina que me pueda ayudar a diferenciar entre miocarditis y síndrome coronario agudo? No. Sí. Los dos pueden elevarse poquito, muchito. Entonces no hay un punto de corte, por ejemplo, si es que pasó de 100, síndrome coronario, si es que tiene menos de 100, miocarditis. En realidad no hay ese punto de corte. Segunda forma de darte cuenta de que tu paciente tiene una miocarditis, porque tiene alteraciones del EKG, principalmente supra del nivel del ST e inversión de las ondas T. Parecido a la pericarditis. Entonces, ¿qué características tendrá esta elevación del ST? Que no cumple la regla de dos delegaciones contiguas, ni cumple la regla del cuadrito elevado. O serán menos un cuadrito, o serán derivaciones que nada tienen que ver con el. ¿Y qué otra característica puede ayudarte el diagnóstico? Los hallazgos del ecocardio. ¿Cómo decíamos que estaba el ecocardio en un paciente con un síndrome coronario agudo? Con alteraciones segmentarias de la contractilidad. ¿Cómo va a estar el ecocardio acá? Con alteraciones globales de la contractilidad. Todo el corazón está inflamado y por lo tanto ninguna parte se contrae. Entonces vamos a tener alteración global y subrayen global de la contractilidad. Pero a la final todos estos muestran hallazgos indirectos. El gol estándar para el diagnóstico de miocarditis es la cardioresonancia con gadolinium.
Entonces la cardioresonancia es la que te va a dar el diagnóstico definitivo e inclusive en algunos casos es recomendable tomar una biopsia miocárdica para poder saber el origen, sobre todo cuando sospechas de que es una miocarditis eosinófila. Pero nuevamente lo que les dije antes, este paciente, el perfil de este paciente es un poco diferente al de síndrome coronario agudo. Es un paciente joven. Por ejemplo, el último episodio de miocarditis que yo pude ver fue en un chico de 17 años. Pues pensar que un chico de 17 años con dolor de pecho y troponinas altas está infartado sería muy extraño, ¿sí? Entonces pienso primero en miocarditis. Y de hecho la miocarditis de este chico fue post vacuna del COVID. Se vacunó del COVID y le dio miocarditis. Eso. Ahora, tratamiento. ¿Qué nos diría el instinto? Si la pericarditis la trato con AINES, la miocarditis también. Y la respuesta es, de hecho, está contraindicado los AINES en miocarditis. ¿Por qué? Porque si los pacientes usan, por ejemplo, naproxeno, se ha visto que corren más riesgo de ruptura cardíaca, ¿ya? Entonces no pueden usar AINES. Corticoides eventualmente sí, pero el tratamiento de la miocarditis en realidad es el tratamiento de la falla cardíaca aguda. Deben haber visto en fármaco cuáles son los 4 pilares del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Los 4 pilares del tratamiento. No los síntomas, sino los pilares del tratamiento. Los YECA con los ARNI. Beta bloqueantes. Los antagonistas de los mineralocorticoides. Perdón. Y los SGLT2. Entonces estos son los nuevos 4 pilares del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. YECA ARNI, es decir, por ejemplo, YECA o ARA, por ejemplo, valsartán con sacubitrilo, un beta bloqueante, por ejemplo, la betalol, carvedilol, etcétera, etcétera, un antimineralocorticoides, por ejemplo, una finirenona, y las ICGLT2, DAPA o varifosfato. Y como ya vamos a ver en la semana 9 o 10, vamos a hacer el tratamiento de la falla aguda con furosemida o dobutamina, o bumetanida, furosemida y bumetanida, y dobutamina. O milrinona, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces acuérdense que la miocarditis habitualmente se presenta como falla cardíaca aguda, no se dan AINES, hay elevación de las troponinas, pero en el ecocardio ve una alteración global y el tratamiento es el tratamiento de la resonancia magnética cardíaca. Si es que le hago la biopsia y el paciente tiene eosinofílica o células gigantes, pulsos de corticoides. Si le hago la biopsia y tiene Chagas, tratamiento del Chagas. ¿Sí? Si es que le hice exámenes y tiene VIH, pues iniciamos tratamiento del VIH. Por eso es el tratamiento. Ese es el tratamiento de miocarditis, el mismo que la insuficiencia cardíaca. Sí, porque se manifiesta como insuficiencia cardíaca. Antagonista de los mineralocorticoides. Factores de mal pronóstico de un paciente con miocarditis, que al inicio del diagnóstico tenga una fiebre menor a 40%. Sí, una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor al 40%. O sea, estaba en falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Creo que ya es suficiente tortura por hoy. Sí. No, tenemos ya prueba el martes. El martes nos queda ver síndrome aórtico agudo y ya vemos alteración de la conciencia, ICB y todas esas cosas. Estamos la pruebita el martes y vemos eso. Y las dosis, por ejemplo, para el tratamiento de miocarditis son las mismas. ¿Qué falla cardíaca? Ya sabremos cuando veamos falla cardíaca. Pero eso no lo ponen en la prueba. No, eso no. Y de ahí queda. O sea, sí les puedo preguntar miocarditis, pero no les pediría que tomen. Aquí está 7. Aquí está 7.
supone que sacamos un 2 o un 1.5. No, sí, 1.5 para todos. Ya, o sea, holdea. Sacando, pero eso no importa. El protocolo tiene que ser todo. Vamos, jefe, vamos. Si digamos, no, pero si sacas 2.5 en el protocolo, igual pasas con 6. Tenemos que sacar 3.5 en el protocolo, mija. Y me vale ver.